Hoy celebramos dos regalos de Dios: el Día de las Madres y los 21 años de esta iglesia. Y aunque quizás no tenemos una gran producción escénica, luces, pantallas gigantes o una celebración costosa, sí tenemos algo más importante: la fidelidad de Dios en Cristo. Porque una iglesia no se mide por su presupuesto. Una madre no se mide solo por su apariencia. Y el reino de Dios muchas veces crece en lugares pequeños, sencillos y hasta olvidados por los hombres, como estuvo olvidado David allá cuidando las ovejas. A veces pensamos que para celebrar hay que hacer algo enorme. Pero el Evangelio nos recuerda algo. Jesús nació en un pesebre. Los discípulos se reunían en las casas. Y algunas de las obras más grandes de Dios comenzaron cuando parecía que todo había terminado. Y debo decir algo con gratitud. Cuando llegamos a esta iglesia en el 2020 y quedaban apenas unos pocos hermanos mayores, o como decimos de la tercera edad, algunos quizás pensaban: bueno, esta iglesia ya terminó. Pero Dios muchas veces se especializa en trabajar con viudas con una vasija, pescadores cansados, madres llorando y congregaciones pequeñas. Porque cuando los recursos son pocos, la gloria queda más clara que de quién es, de Dios. Voy a repetir esta idea. Porque cuando los recursos son pocos, la gloria queda más clara que la gloria es para Dios. Ahí en la lectura bíblica de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Dios usa a las madres, a las abuelas, para transmitir fe. Como leímos, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en este caso Timoteo, la cual habitó primero en quién, en la abuela Loida y en la madre Eunice. Timoteo llegó a ser pastor, líder, discípulo fiel. Pero Pablo retrocede en la biografía, en la historia de Timoteo, hasta su hogar, hasta su casa. Detrás del ministerio de Timoteo había una abuela, había una madre, había una fe que se vivía en el hogar. Y repite esta idea: fe que debe vivirse en el hogar, no solo en el templo, no solo unas horas a la semana. Fe que tiene que seguir viviéndose en el hogar. En el mundo grecorromano del siglo I, las mujeres muchas veces no ocupaban posiciones públicas de prestigio, pero eran fundamentales en la formación moral y espiritual en el hogar, como ocurre también hoy, aunque tiene ya el papel de la mujer es otro. Tienen los mismos derechos, ¿verdad?, que el hombre, gracias al Señor. Mientras que en el Imperio Romano se exaltaba el poder, la fuerza y el estatus, el Evangelio exaltó algo pequeño. Aquí en este pasaje, una madre enseñando la palabra a su hijo, una abuela enseñando la palabra a su nieto. Y eso debe seguir ocurriendo hoy. Abuelas, madres que enseñen, bisabuelas que enseñen la palabra a esos niños, a esas niñas. Y muchas veces este trabajo que están haciendo ustedes puede parecer invisible. Y ustedes, además de enseñar, educar, cocinan, limpian, lavan. Como tienen que repetir las instrucciones, niños, haz esto a los 40 veces, y a veces no obedecen. Orar por hijos rebeldes, preocuparse de madrugada. Quizás sea invisible para muchos, pero el cielo sí lo ve. El Señor ve el sacrificio, las lágrimas, todo lo que ustedes están haciendo. Y uno recuerda cuando niños, quizás ustedes recuerdan los niños que están aquí, las anécdotas que las madres tienen a veces como un discernimiento espiritual especial. Yo me recuerdo que yo podía estar jugando en un lugar y mi madre me había advertido algo, y estaba jugando tranquilo, y la mamá gritaba de la otra habitación: te dije que no hicieras eso. Y uno dice: pero como ya sabe lo que estoy haciendo. Es un don espiritual casi profético. Y las madres cristianas tienen
también otro ministerio: orar cuando nadie más está orando. Usted está ahí orando. A veces el hijo está perdido, o la hija está perdida, a veces está apartada, a veces dicen que es cristiano y no se congregan, pero usted sigue orando. Y la madre sigue diciendo: yo todavía creo que Cristo puede salvarlo, que Cristo puede hacerle un buen discípulo. Muchas iglesias existen hoy gracias a madres que nunca dejaron de orar. Esta iglesia permanece hoy por muchas madres y hermanas fieles que nunca dejaron de orar. Y la iglesia también funciona como esa madre espiritual, como dice Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Dios mismo usa la imagen de una madre para describir ternura, cuidado, consuelo, paciencia. Así que niñas, niños, no se sientan solos. Dios está con ustedes. La iglesia saludable refleja parte de ese carácter, como lo vemos en Hechos capítulo 2, y una experiencia que queremos transmitir el próximo domingo, esa experiencia de la iglesia primitiva reunida en las casas, donde vemos comunión, oración, perseverancia, mesas compartidas, cuidado mutuo. Y hoy a veces alguien se atreve a decir de que esta iglesia ya no es iglesia porque tiene 3 o 4 personas, 5, un número, porque no tiene ciertas características corporativas o institucional creadas por los hombres. Pero eso es la iglesia definida por el Señor, donde hay 2 o más que se reúnen en su nombre, como se reunían ellos. A veces estamos confundidos. La iglesia primitiva no era una institución, era una familia espiritual y no una institución fría, no una corporación que tiene que seguir ciertos requisitos. Y a veces nos estamos yendo por lo que pide la corporación, por lo que pide la tradición, incluso la tradición denominacional. Porque si no tengo este púlpito, porque si no tengo este piano, porque si no tengo los gimnasios, entonces ya no somos iglesia. Tenemos que venir a la palabra, a lo que es realmente importante recordar hoy. La iglesia, los hermanos redimidos en Cristo que se reúnen, cada uno trae un salmo, una canción, palabras, y comparten entre ellos. Celebran la cena, tienen una cena ágape, comparten, evangelizan hasta lo último de la tierra. Y damos gracias por lo que está haciendo el Señor en medio de esta iglesia. Porque a veces el mundo mide el éxito por tamaño del templo, dinero, tipo de edificio, plataformas. Pero Dios mira fidelidad, amor, perseverancia, santidad. Hay discípulos, no solo creyentes. Y tenemos que tener una aplicación para hoy. 21 años de esta iglesia no es poca cosa. En 21 años muchas iglesias se dividen, se enfrían. Y como aquí quedaba un remanente apenas de unos pocos hermanos, pudieran haber decidido: nos unimos a otra iglesia, ya se acabó, pierden la visión, otras cierran. Pero aquí estamos. Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. No perfectos, no gigantes en número ni en recursos, pero aquí estamos. Y alguien dijo que una iglesia no se mide por los asientos llenos o vacíos, mucho menos, sino por una iglesia que envía y que planta y hace discípulos hasta las naciones. Y eso ya no es evidencia de nuestra fuerza, es evidencia de la gracia de Dios, fidelidad de Dios. Por eso, si pudiéramos resumir el mensaje de hoy, es una madre, una iglesia y la fidelidad de Dios. Estamos hoy viendo este regalo de Día de las Madres, aniversario de la iglesia, pero gloria a Dios, que Él sigue siendo fiel. Y cuando pensamos en todos estos años que me ha tocado mi pastorear, ya casi 6 años, desde el 2020, o exactamente 6 años, humanamente hablando, algunos hubieran dicho: no vale la pena. Quedaban pocos hermanos y encima de eso vino el COVID recién llegado. Pudieron haber dicho: ya no hay esperanza, ya esto murió, cerremos esta iglesia y unámonos a otra iglesia. Pero el Señor ama traer vida donde otros ven ruina, donde otros ven muerte, donde otros ven otras soluciones humanas.
Dios trae vida. Y esto lo vemos en la Biblia. Nehemías reconstruyó muros derribados. Ezequiel vio huesos secos recibir vida. Jesús resucitó lo que parecía terminado. Hermano, no te sientas mal porque otras tienen más recursos, son más numerosas, mejores bandas, mejores plataformas. Nunca subestime donde Dios está puesto. Nunca subestime las familias de Dios a las cuales pertenece. Porque Dios puede hacer con algo pequeño cosas grandes. Dios puede hacer con un grupo pequeño, un grupo rendido a Él, cosas grandes. La gloria es de Él. Y Dios dará crecimiento a su tiempo. Nos ha dado un crecimiento, ya no es ese pequeño grupo cuando comenzamos. Quisiéramos que fuera más grande. Quisiéramos que ya no están la mayoría de los asientos vacíos. Ya están la mayoría llenos y a veces no alcanzan. Pero quizás quisiéramos ya que hubiera incluso el doble. Pero Dios va a dar crecimiento. Dios algo que también nos ha dado y que a veces no pensamos, es que ya Dios nos permitió tener otra extensión de la iglesia, un campus haitiano. En otro lenguaje, esto es un milagro de Dios. ¿Cómo es que a veces nos pregunta un pastor en español cómo Dios lo ha usado, hablándolo para la gloria de Dios, para alguien con lenguaje en creol? Bueno, porque no era ni problema mío, ni un problema de los hermanos que sabían hablar un poquito de español, es que Dios puso los contactos. Uno siembra, otro riega, por el crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento a su tiempo, como dice en 1 Corintios 3, del 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si hay algo que hay aquí que se haya hecho bien, la gloria es para Dios. Y si hay algo que se ha hecho mal, la culpa es de nosotros. Y sobre todo de su pastor y de los líderes. Así que siempre demos la gloria al Señor. La palabra planté refleja un trabajo inicial, como hacía el apóstol Pablo, de plantar. Y esto muchas veces en nuevas iglesias requería una labor bivocacional del pastor. Y eso casi siempre los pastores que plantan iglesias, por la gracia de Dios, tienen que hacerlo de esa manera. Y nosotros comenzamos el 2020 casi plantando esta iglesia, lo que pudiera llamarse replantar o revitalizar. Se ha venido regando, no obstante, aunque había un grupo pequeño, muchos estuvieron regando, muchos estuvieron sembrando, incluyendo su pastor fundador y su esposa, los demás pastores que pasaron. Había un cuidado continuo, había madres, hermanas, orando constantemente para que estas puertas no cerraran. Pero Dios es el que da el crecimiento. Y aquí está esa palabra en un tiempo continuo de la gramática. Dios sigue obrando hoy también. Dios sigue dando el crecimiento. La iglesia no me pertenece. La iglesia no pertenece a ningún pastor que ha pasado por aquí, ni a mí como pastor, ni a una familia que milita dentro de la iglesia, ni a una generación. La iglesia, ¿a quién pertenece? La iglesia pertenece a Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Y a veces el pastor piensa, hoy voy a predicar un sermón histórico. Hoy la iglesia se va a llenar porque es el aniversario, porque es el Día de las Madres, o porque es el Día de los Padres, o porque es un evento especial. Y Dios tiene otros planes. Después del culto, alguien dice, pastor, qué bendición. Por cierto, ¿dónde compró esos zapatos? Uno cree que impactó espiritualmente y la hermana estaba mirando los zapatos. A eso a veces pasa, o mirando si tenía la corbata jorobada o el traje mal puesto. Uno predica con todo el alma y un niño después se me acerca y dice, ay, qué bueno que ya terminó, pastor, porque son así sinceros ellos. Dice, pero hermano, es que así es el ministerio. Así es la maternidad también. Las madres preparan comida por horas y de pronto todo desaparece en minutos para volver a hacerlo una y otra vez. Las madres recogen los cuartos, las abuelas, para volverlo a hacer el otro día. Es una perseverancia cristiana. Quizás no tenemos presupuesto de una mega iglesia, pero sí tenemos cafecito, tenemos brindis frecuentes, tenemos el amor de Cristo, que con eso nos basta, tenemos el amor de hermanos perseverantes y la gracia de Dios. Y con eso el Señor nos ha sostenido por estos 21 años. Y las madres y las iglesias deben dejar un legado. Y aunque no lo vean, están dejando un legado, como ahorita le hablaba a los niños y a las niñas. Una madre no solo cría hijos,
Está formando generación. Esa es una nueva generación. ¿Cómo será esa generación futura? Ahora es el momento de trabajar. Porque a veces decimos, ay, ¿cómo está la juventud? ¿Cómo está? ¿Dónde estaban las abuelas, los padres cristianos con esa juventud? Se le predicó. Una madre no solo cría hijos, forma generaciones. Y una iglesia bíblica no es solo para llenar un edificio y para decir que bautizamos y aquí hay tantos creyentes. No, es para formar discípulos. La tarea es ir y hacer discípulos. Que nuestra congregación quizás no sea famosa, quizás no tengamos grandes recursos, pero estamos batallando en la tarea de hacer discípulos y discípulos hasta lo último de la tierra. Sí predicamos el evangelio, sí enviamos, sí plantamos aún en el campo haitiano con este milagro del Señor. Y sí queremos permanecer fieles al Señor. Entonces, hay algo grande. La iglesia primitiva, a los días compartía en las redes un pensamiento de Michael Green, que es un estudioso de la iglesia primitiva, y él decía, la iglesia primitiva tenía dos grandes posesiones, que hoy quizás no la miramos como buenas posesiones. Quizás hoy en día miramos el dinero, los edificios, las plataformas, las bandas. No, la iglesia primitiva contaba con dos grandes, pongo este grande en mayúscula. Tenía el Espíritu Santo y tenía la misión de Dios. ¿Queremos algo más grande que eso para hacer iglesia? Hoy queremos hacerlo a veces con nuestra fuerza y no con su Espíritu, como ha dicho el Señor. Entonces, si estamos trabajando con estas grandes posesiones que Dios nos ha dado, hermanos, estamos haciendo algo eterno. El mundo admira lo grande a sus ojos, pero Dios mira al corazón del hombre. Dios honra lo fiel. Dios honra discípulos fieles. Y como ilustración histórica, muchos movimientos misioneros comenzaron en reuniones pequeñas. El gran avivamiento moravo surgió de un grupo reducido de creyentes perseverando en oración. De eso escribía en mi libro, hablando de un ejemplo de grupos pequeños que llegaron hasta las naciones. William Carey comenzó con recursos mínimos. Las iglesias del Nuevo Testamento se reunían en las casas, eran pequeños grupos. Hoy, si no tenemos edificios y grandes bandas, decimos que ya no somos iglesia. ¿A dónde hemos llegado? Cuando muchas veces ese es el método bíblico, el que persevera, como en China y en la persecución, ese es el que va a perseverar. No es aquel que dice que cierra porque no tiene presupuesto, porque no puede pagar un alquiler, porque ya son pocos. ¿Y dónde están las casas? Ah, no, pero eso no lo hace todo el mundo. Yo quiero tener lo que tienen los demás. No, yo quiero tener lo que tiene Cristo, lo que Cristo tiene para su iglesia. Cuando no sea aquí, que sea en una casa, pero el grupo se reúne. Nunca despreciemos los comienzos pequeños. Nunca despreciemos que usted vea que somos iglesias pequeñas o small church, como dice, que es al fin y al cabo la mayoría de las iglesias. La mayor necesidad de toda madre y de toda iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Él sea el centro de nuestras vidas. Ninguna madre es perfecta, ningún pastor es perfecto, ninguna iglesia es perfecta. Todos necesitamos la gracia de Jesucristo. Hay madres aquí que quizás están cansadas, y si son abuelas y bisabuelas educando a esas nuevas generaciones, puede que estén cansadas, preocupadas, heridas, orando por familiares alejados, orando por familiares que no se han convertido. Y hay hermanos que quizás miran la iglesia todavía en el día de hoy y dicen, pero todavía falta mucho. Sí, falta mucho. Tú eres parte de hacer la tarea de lo mucho que hay que hacer, de consagrarnos a la obra del Señor. Cuando llegamos aquí, algunos pensaban que había que apagar las luces, pero Cristo todavía no había terminado aquí, ni ha terminado todavía con nosotros. Cristo sigue edificando su iglesia. Fíjense en esto. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. No dijo, tal vez, dijo, la edificaré. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios sigue edificando también esta su iglesia. En conclusión, hoy no celebramos simplemente 21 años de aniversario de la iglesia o un día de las madres. Celebramos la fidelidad de Dios. La gloria es para Dios. Es el Dios que sostuvo a madres orando, a hermanos perseverando, a ancianos fieles y fundadores,
tiempos difíciles, años de escasez, aún en medio de enfermedades y temporadas donde parecía que quedaban poca fuerza. Y aquí seguimos. Bástate mi gracia, por la gracia de Dios, porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. No somos una iglesia perfecta, no somos una mega iglesia, no somos poderosos en lo económico y en lo numérico, somos una pequeña iglesia a los ojos del mundo y según los estándares del mundo. Pero durante 21 años Dios ha sostenido este testimonio aquí en Florida City y lo sigue haciendo como una luz que alumbra en medio de este mundo, en medio de esta ciudad. Y desde 2020, cuando nosotros llegamos, hemos visto algo hermoso, que Cristo todavía levanta lo que muchos consideraban débil y pequeño. Sea a Él la gloria por los siglos de los siglos. Un llamado final a las madres que están aquí, a las que nos escucharán después. No se cansen de sembrar en su familia, en la iglesia, de predicar. Dios usa semillas pequeñas. Siga sembrando. A la iglesia, hermanos que están aquí, que nos escucharán, no se cansen de perseverar. Dios todavía está dando crecimiento. Únete. Falta tu participación. Falta tu consagración. Únete. Déjate usar en los propósitos de Dios en esta tu iglesia. Y a todos, iglesia, madre, permanezcamos centrados en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. No en las megas iglesias, no en lo que tienen los demás, no en lo que el mundo tiene como gran iglesia. Pon tus ojos en Cristo. Porque una iglesia pequeña con la presencia de Dios es algo grande. Y lo que anhelamos aquí es la presencia de Dios, que se llene este templo de su gloria. No importa el tamaño. Eso vale más que la multitud sin el evangelio. Vale más que una multitud sin discipulado. Y una madre que ora puede cambiar también generaciones enteras. Como dice en el boletín, este Salmo 126:3 para terminar. Y para la gloria de Dios podemos decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Entonces, ¿qué? Estaremos alegres, alegremos. Felicidades a las madres, felicidades iglesia, que el Señor les bendiga.